Concejal del Ayuntamiento de Algeciras, señor presidente del Grupo Filatélico y Numismático de Algeciras, junta directiva y queridos amigos todos. Desde que la humanidad aparece sobre la Tierra, el hombre mirando hacia el espacio, siempre observando a los pájaros y a las aves, tiene el ansia de volar. De todos es conocido el mito de Ícaro, que intentó llegar al sol volando con alas de cera, lógicamente se le derritieron y se estrelló. El llegar a la excelencia técnica del Zeppelin, hay infinidad de personas y de científicos que hicieron un montón de trabajos. Entonces está comúnmente aceptado a nivel universal que ha habido 5 pioneros fundamentales que han sido los que han llevado sobre todo el peso del tema de los dirigibles y concretamente el tema de los Zeppelin. El primero es el francés Henry Giffard. Este es un señor que es ingeniero de motores y en 1852 hace un dirigible. El dirigible y Zeppelin es lo mismo. Lo que ocurre es que los últimos tomaron el nombre del conde de Zeppelin, que fue el impulsor. Idea un dirigible de su propiedad y hace el trayecto de París a Trapes, una población francesa, 27 kilómetros, en 1852, sin ningún problema de ningún tipo. El segundo es Alberto Santos Dumont, aeronauta brasileño, ingeniero también, filántropo y multimillonario. Este es un hombre que había estudiado muchísimo los dirigibles y en 1901 el Ayuntamiento de París convoca un concurso consistente en que despegando de un campo de cerquita a París, el campo de Saint-Cloud, el dirigible que diera la vuelta a la Torre Eiffel y aterrizara otra vez en el mismo campo en el plazo de 30 minutos, le daban un premio de 100.000 francos de la época. Eso era un dineral. Entonces este hombre se apunta y dice que además si gana el premio lo va a dar a una institución de caridad. Pues era multimillonario, no tenía problema ninguno. Total que este hombre gana, pero el jurado no le da el premio porque se había pasado en unos segundos. Se va a aterrizar en los 30 minutos, pero en unos segundos. Total que el jurado reconsidera su situación, considera la historia y como ve que el premio va destinado a un fin social y un fin altruista, se lo concede. Este es un hombre que inventa un montón de cosas referentes a los dirigibles, pero tenía una cosa, era que todo el mundo volara. Y el hombre no patentaba nada, es decir, las patentes lo que inventaba lo dejaba abierto, lo podía coger cualquiera y aplicarlo, bueno, para los dirigibles de su invención. Y el afán suyo era que la gente pudiera volar y se enterara de lo que era el vuelo en sí. El tercero es un español que es Leonardo Torres Quevedo. España pudo ser en su época una potencia mundial en el tema de los dirigibles. Este era un ingeniero de camino, ingeniero cántabro. Entonces este hombre en 1905, en unión de un militar, el capitán Alfredo Quindelán, no existía todavía la Armada de Aviación, era el capitán de aerostación. La aerostación eran los globos, son los antecedentes de los dirigibles. Hace un dirigible en España, el dirigible Torres, lo presenta como era preceptivo, porque esto al principio estaba todo concebido como arma de guerra. Después de arma de guerra no tuvo nada, pero bueno, eso ya llegaremos antes. Se lo presenta al gobierno español de la época y al Alto Estado Mayor español. El gobierno de la época aquello no lo ve claro, no le interesa. El Alto Estado Mayor le pasa exactamente igual. Total que tiene que coger, vaciar el dirigible del gas hidrógeno, lo pliega y lo mete en un hangar en el campo de aerostación de Guadalajara. Hace un segundo dirigible al poco tiempo, el Reina María Cristina, siguen los mismos derroteros, nadie le hace ni caso, la misma historia. Entonces había una casa francesa que le suministraba la mayor parte de los elementos que necesitaba para hacer su dirigible, la casa Astra. Como ve que este hombre en España no tiene repercusión ninguna, que lo ningunea y demás, le oferta asociarse a la casa Astra y le compra las patentes. Este hombre, claro, efectivamente, era un hombre que tenía también que vivir y demás, y entonces pues se asocia con la casa Astra y hace el dirigible Astra Torres. Eso fue un exitazo para Francia porque era un dirigible que se vendía como churro. Se lo vendieron a los propios alemanes, incluso al principio a Italia, a la Rusia zarista, incluso a la Armada japonesa, a la Armada Imperial japonesa. Bien, este hombre en España, después en 1909, tenía una visión de futuro impresionante. En 1909 propone al Estado español, bueno, la patente era para todos los países del mundo, menos en España, es decir, que en España podía coger uno su patente y hacer lo que quisiera. Fue un gesto altruista, pero en los demás países del mundo tenías que pagar el royalty de la patente. Entonces, en 1909, este hombre que tiene una visión de futuro muy amplia, propone al gobierno español hacer vuelos transoceánicos desde Galicia a Sudamérica y América del Norte, a Estados Unidos, y haciendo un nuevo dirigible que se llamaría Hispania.
al gobierno español y a los grandes capitales de la época. Pero volvemos a la época anterior. Nadie le hace ni caso y tanto que bueno, el hombre ya aparca esos proyectos, era un científico de primera fila, era miembro de honor de varias academias, entre ellas la de Francia, y además inventó, por ejemplo, una de las cosas, el telequino. ¿El telequino qué es? El telequino es un mando a distancia. Era un mando a distancia que se adelantó, dicen en muchos libros que se adelantó a los americanos en 100 años, porque los americanos, en las guerras que han tenido en Afganistán, en el Irán, en el desierto, controlan miles de hectáreas con los drones. ¿Qué es un dron? Un dron es un aparato que vuela y lo tienen controlado una emisora. Eso era el telequino. ¿Por qué inventa este hombre el telequino? Porque la mayor parte de los dirigibles iban tripulados por los propios inventores. Venía una ráfaga de viento, se estrellaba, el dirigible hecho polvo y el inventor muerto. Pero lo empleó delante del rey, en los días de Bilbao, con un barquito de unas dimensiones de un par de metros, y aquello funcionó a la maravilla. Después también está considerado algunas veces como un precursor, por no decir casi un inventor, de las modernas computadoras. Inventó una computadora analógica que resolvía unos problemas impresionantes. Y también un autómata que jugaba a la gente y ganaba a cualquier oponente. Pero lo que verdaderamente se le conoce a Leonardo Torres Quevedo es por el Spanish Aerocar. ¿Eso qué es? Eso es un transbordador que todavía existe y tiene 101 años, que está por encima de las cataratas del Niágara y cruza a las personas de la parte canadiense a la parte americana. Y lo colocó en 1916 y hoy, 2017, sigue funcionando sin ningún problema. Tocó también el tema de los teleféricos, que se los ofertó a Suiza, que Suiza por su orografía una cosa que necesitaban los teleféricos. Pero en fin, fue una pena, era un hombre adelantadísimo, pero no le hicieron mucho caso en España. El siguiente es el colombiano Carlos Albán. Carlos Albán era un hombre que podía haber nacido perfectamente en el Renacimiento, era un hombre con una cultura enciclopédica, era doctor en medicina, doctor en óptica, doctor en física, doctor en química, militar, diplomático, marino. Entonces fue destinado como cónsul general de Colombia en Hamburgo y conoció a Fernando von Zeppelin, que fue el que originó los Zeppelines. Entonces este hombre patentó todos los inventos que hizo, los patentó, pero la patente duraba 20 años. En esos 20 años, si no la renovaba, ya la podía coger cualquier persona y tal. Entonces el ministro de Fomento de Colombia, el doctor Reyes, que conocía también al conde Zeppelin, como el otro no había renovado la patente, pues le ofrece, por si necesita cualquier cosa, aprovechar el trabajo de este hombre. Pero vamos, conde Zeppelin no. Él seguía con sus cosas y murió después, Carlos Albán murió mandando el barco Lautaro en 1902, porque en una guerra intestina que había entre Colombia, la guerra de los 1000 días, pero era una persona completísima. Este hombre se hubiera, en el Renacimiento italiano, se hubiera codeado perfectamente con Leonardo da Vinci, con Rafael Sanzio, en fin, con cualquiera de los grandes genios del Renacimiento italiano. El siguiente es Ferdinand von Zeppelin. Este era un aristócrata alemán, conde concretamente, militar de profesión, alcanzó el grado de general de caballería, y este es un hombre que desde chiquitito pues siempre le gustó el tema de la aerostación, pues entonces todavía no había dirigibles prácticamente, pero este hombre cuando pega el salto al tema de los dirigibles es cuando, siendo militar, lo destina como agregado militar a los Estados Unidos de América. Conoce de primera mano la guerra de secesión americana, es decir, la guerra civil americana de 1861 a 1865, y es más, el futuro presidente de los Estados Unidos, el 18º presidente, el general Ulysses Grant, le dicta y además le autoriza perfectamente a que se suban los dirigibles del bando nordista, que era el que mandaba, y este hombre, o sea, los dirigibles en la época de guerra, por ejemplo, la guerra civil americana, lo mismo que la Primera Guerra Mundial, más que armas de guerra, eran puntos de observación elevados. Entonces, ¿qué ocurría? Tú te subías, el dirigible no hacía ruido ninguno, y desde allí, como ya existía la telegrafía sin hilo, avisaban a la gente de abajo: oye, que la compañía tal y tal la han cambiado de cota, que aquella batería de cañones la han puesto detrás de la montaña aquella. Era un auxiliar. Entonces este hombre Zeppelin vuelve a Alemania henchido de todos estos conocimientos y tal, y en la década de 1890 a 1900 él conocía a un ingeniero que después se estrelló, que fue uno de los prototipos, también hizo varios prototipos, el suizo David Schwarz, que además está filatelizado en una serie de aviación y viene con su dirigible. Ya era un dirigible rígido, es decir, era un dirigible con unas chapas metálicas, y en el tercer dirigible que hizo David Schwarz se pegó el porrazo y se estrelló, y estaba Zeppelin presente.
Total, que Zeppelin, con un íntimo amigo suyo, que era ingeniero, Wilhelm Durr, pone en 1900 un Zeppelin sobre el lago Constanza, el LZ-1. El LZ significaba Luftbau Zeppelin, dirigible Zeppelin. La numeración venía porque todos los países tenían numerados sus Zeppelines. ¿Por qué? Bueno, sus dirigibles. ¿Por qué razón? Lo primero, porque sabían por el número que iban construyendo, que yo tenía un coste económico. Y lo segundo, que el último número siempre tenía una serie de ventajas técnicas respecto al anterior. Es decir, que el LZ-14 era más completito, por así decirlo, que el 13 o el 12. Entonces, el lago Constanza está en el sur de Alemania, fronterizo con Austria y con Suiza, y como era de rigor, se le ofrece al Kaiser, que era el jefe del Estado alemán, y al alto Estado Mayor, él era militar. Pero le pasó como a Leonardo Torres Quevedo en España, no le hicieron ni puñetero caso, veían que eso no era muy caro, porque el Zeppelin era muy caro, dada la envoltura técnica que llevaba, era carísimo, y no le hacen ni caso. Es más, sus propios compañeros de profesión le llamaban el loco del lago Bodensee. Total, que este hombre construye de su propia fortuna personal, estamos hablando, el LZ-1, el LZ-2, el LZ-3 y el LZ-4, 4 Zeppelines. Entonces el LZ-4 se estrella en Scheringe, Scheringe es un pueblecito de Alemania, y el hombre está a punto ya de tirar la toalla, porque ya se ha quedado, no tiene un duro, está arruinado por completo, el Estado central no hace caso, sus compañeros militares se lo toman a chufla, y entonces, en el intervalo de 1900 a 1908, resulta que un periódico alemán faculta y ordena a un periodista que entreviste al conde Zeppelin, porque este era un hombre que lleva teniendo nombre en Alemania, porque claro, la gente que veía un coloso de estos circulando por el espacio se quedaba embobada. Es que era como ver, por ejemplo, hoy día prácticamente un crucero volando. Eran unas dimensiones que eran gigantescas. Y entonces mandan al doctor Hugo Esquener para que le hiciera una entrevista al conde Zeppelin. Este era un hombre que era periodista también, había sido licenciado con un laude en lo que hoy modernamente sería psicología, también era periodista, y lo entrevista, pero él no era ni a favor de los Zeppelines ni en contra, era una persona más bien neutra, pero el verbo que emplea el conde Zeppelin en intentar convencerle y llevarlo a su bando, bueno, es que lo hace un adicto a la causa, tan adicto que cuando Zeppelin muere, el conde muere en 1917, él continúa mandando la compañía que hizo el doctor Zeppelin, forma la primera escuela de comandantes y capitanes y de dirigentes, o sea, de los dirigibles alemanes, y además fue el mejor piloto de comandante de las aeronaves Zeppelin. Entonces, claro, estamos hablando ya en 1908. Ahora, en 1909, los Zeppelines se ensamblaban en Friedrichshafen. Friedrichshafen es un pueblecito a orillas del lago Constanza, y entonces allí estaba el director de la factoría, que no tenía nada que ver con el conde Zeppelin, que era el fundador, y este hombre también tiene una idea genial en 1909, y es fundar la DELAC. La DELAC es el acrónimo de, bueno, son palabras intraducibles porque eso es Compañía de Transportes de Pasajeros y Correspondencia por Dirigible. Tiene el nombre, y entonces pues se hace lo que Leonardo Torres Quevedo 20 años antes no pudo hacer, enlazar desde Friedrichshafen, Sudamérica, pasando por España y Estados Unidos de América. Entonces el gobierno alemán, tenemos que tener en cuenta que ya estamos en 1909, faltan 5 años para la Primera Guerra Mundial. Ya empiezan a tomar en consideración a Zeppelin, porque ellos pensaban que era un arma de guerra muy buena, y entonces ya toman participación en la compañía creada por Zeppelin, empiezan a subvencionarlo, y empiezan, bueno, pues a hacer Zeppelines. Entonces, este hombre muere en 1917, el conde Zeppelin. Y el conde Zeppelin tenía, bueno, en mente un montón de proyectos que después veremos que los hizo precisamente el doctor Hugo Esquener. Los tipos de dirigibles. Tipos de dirigibles había 3 tipos, bueno, hay 3 tipos, son los llamados flexibles. Lo primero, un dirigible, un Zeppelin es de forma fusiforme, todo el mundo sabemos, tipo alargado, como un puro. Entonces el flexible es simplemente llenarlo con gas, y bueno, que quede más llenito o menos llenito, como un globo, pues dirigirlo es más fácil o menos fácil, más complicado. Este era el que menos usó. Después, semirrígido, era el que usó en España Leonardo Torres Quevedo. Era un dirigible mucho más pequeño que los alemanes, más fácil de construir, más barato, y estos llevaban en el centro del dirigible, llevaban una viga central con una serie de cordajes metálicos, y era mucho más barato. Y después estaban los dirigibles rígidos, que fue lo que hizo el conde Zeppelin, que era una carcasa toda de duraluminio. El duraluminio es un metal parecido al aluminio, pero pesa un poquito menos, muy caro,
y revestido de una tela generalmente embreada, con componentes para que no entrara ni pudiera salir el gas que contenía el dirigible o el Zeppelin, ni que pudiera entrar en casos de lluvia y demás. Bien, la sustentación, hidrógeno y helio. Todos los dirigibles europeos tenían la sustentación por hidrógeno. Los dirigibles europeos y dos dirigibles que tuvo, están llamando aquí a alguien, ¿eh? Aquí no. ¿Eso no es un teléfono? No te preocupes. Ah. Y dos dirigibles que tuvo Argentina, de 1921 a 1929, pues Argentina y todos los países europeos que tuvieron dirigibles, todos iban sustentados por hidrógeno. El hidrógeno tiene mayor poder de ascensión que el helio, pero es un gas que es dificilísimo de manipular, altamente explosivo, y claro, es un desastre para manipular. Para que esta gente en Alemania tenía una tecnología punta y lo lograron hacer. Entonces estaba también el helio, que era lo que empleaban los americanos. El helio, los americanos, es muy caro de producir, nada más tenían una fábrica en el estado de Texas y lógicamente lo empleaban para sus propios dirigibles, porque Estados Unidos tuvo muchísimos dirigibles, todos de la Marina. Y entonces lo usaban como arma de guerra porque este hombre Hugo Skinner fue varias veces a Estados Unidos hablando incluso con el presidente americano de la época para que les vendieran helio, porque era un gas totalmente inocuo, inerte y tal, pero el presidente americano se negaba rotundamente porque lo usaban como un arma de guerra. Esto nada más lo producimos nosotros y entonces pues se lo vendemos a quien queremos y ya está. Y esa fue la historia. Después los atraques. En el mundo hubo 4 puntos de atraque. El primero es el Friedrichshafen, en el lago Constanza, que lógicamente era donde hacían los dirigibles, donde los ensamblaban. El segundo fue en Sevilla. Sevilla siempre ha tenido una tradición de volar, una tradición sobre todo del tema de los dirigibles, de los zeppelines. Entonces en Sevilla, ¿dónde buscamos y dónde ponemos? Todavía se le ocurrió en el campo de Hernán Cebolla. Hernán Cebolla era una dehesa muy cerquita del actual campo de aviación y propiedad del torero Ignacio Sánchez Mejías. Este era un hombre que, dada su profesión, pues ya usaba mucho el avión dentro de lo que podía el avión, que todavía no había despegado muy bien, y entonces le ofertan la dehesa al Ayuntamiento de Sevilla por el precio que él le costó. Él no quería plusvalía ninguna, no quería ganar dinero ninguno, pero lo que sí quería es que su ciudad, Sevilla, pues tuviese un punto de atraque, porque claro, era como si aquí atracan cruceros, era un sitio, aunque los zeppelines no llevaban la cantidad de gente que lleva un crucero, pero era un sitio que salía en toda la prensa, muy bien los maneja. El Ayuntamiento de Sevilla delibera y lo compra. Entonces ahí ponen otro punto de atraque. El tercero es Recife. Recife es la capital de Pernambuco, en Brasil, distante unos 2000 kilómetros aproximadamente de Río de Janeiro. Y el cuarto es la base aeronaval de Leyhood, de la Quehur, en Estados Unidos, distante unos 90 kilómetros de Nueva York. Esos fueron los 4 puntos que hubo en el mundo de atraque. Después, el dirigible por dentro. El dirigible por fuera era la tecnología punta de la época. Era el no va más del no va más, pues como hoy pueden ser los ordenadores, en fin, o las computadoras, cualquier cosa esto era tal. Pero es que por dentro tenía exactamente lo mismo. La vajilla que llevaba era de la mejor porcelana de Meissen de Alemania, toda serigrafiada con círculos de oro, la L y la Z entrelazadas, la cubertería de plata con la L y la Z, agua caliente y fría. Incluso en el último, el que se estrelló, el LZ-129, lo veremos después, este no tenía todavía, pero el otro tuvo salón de fumadores. Salón de fumadores, estamos hablando en un dirigible que está manipulado, o sea, que está usando gas hidrógeno, para que tenía un sistema doble de puertas que no permitía salir nada ni entrar nada. Y como anécdota le comentaré que la gente que subía, porque todos eran súper potentados, económicamente era un viaje carísimo, pues la gente que subía, aunque fueran fumadores, no podían llevar mecheros, porque claro, lo podías encender un pitillo en tu cuarto, en tu camarote, y aquello salir por los aires. Pero en el cuarto de fumadores del LZ-129 Hindenburg, ahí sí tenían un cuarto de fumadores con grandes ventanales, como todos tenían, y los mecheros iban sujetos con cadenas a las mesas. No porque se llevaran los pasajeros un mechero, sino porque alguien, sin darse cuenta, se lo llevaba y encendía su camarote con cigarrillo y aquello salía por los aires. Eso era de los zeppelines. Entonces, repito, tenían la tecnología punta y todo lo mejor de lo mejor. Las comidas eran lo mejor que había en Alemania. Pues claro, los vinos lo mismo. Lo que ocurría es que el LZ-127, el problema que tenía era el pasaje. Nada más podían ir 20 personas. Entonces el doctor Hugo Skinner, que aparte de psicólogo y periodista,
le faltó nada más licenciarse en marketing. Los primeros 15 o 20 o 30 viajes, la mayor parte de la gente fue gratis, pero estamos hablando gratis, directores de grandes empresas, gente multimillonaria, es decir, estaba vendiendo el artículo. Hay una anécdota de un viaje que van 18, 20 personas, y de ellas van 18 personas que van gratis total. Y hay una señora americana total que tiene un roce con una persona y empieza a despotricar, y alguien le pregunta a otro, oye, ¿qué le pasa a esta señorita? Y dice, mira, lo que le pasa no lo sé, pero sí tiene derecho a pegar voces porque es la única que ha pagado el pasaje. Entonces nada más podían llevar 20 personas de pasaje. Era una experiencia, el no va más del no va más. Después vienen dirigibles europeos y americanos. En Europa, España, que pudo ser una gran potencia y no lo fue, tuvimos nada más 2 dirigibles. El tercero, el Hispania, que iba a ser para hacer los grandes viajes transatlánticos, no llegó tampoco a cuajar. Francia fue la primera potencia porque con el dirigible Astra Torres vendió a todas las partes del mundo, desde los italianos, a los alemanes, al Reino Unido, a la Rusia zarista, después a la Rusia soviética en su día, y después incluso a la Armada Imperial japonesa. Y, por ejemplo, al terminar la Primera Guerra Mundial, todos ustedes saben que Alemania, con el Tratado de Versalles, le impusieron unas condiciones leoninas de reparaciones de guerra. Entre ellas hubo 3 países que le impusieron que tenían que entregar los alemanes 4 dirigibles como concepto de reparación de guerra. El primero fue Francia. El LZ-121 Norte se lo pasaron a Francia, Alemania, como reparación de guerra, aparte de los millones de marcos que le tenían que pagar y demás. El segundo fue Italia, que le pasaron el LZ-120 Golden Sea, que Italia lo usó en la guerra contra Etiopía. Los etíopes usaban lanzas y estos les tiraban bombas desde la cabina de ellos. O sea, la proporción estaba bastante equilibrada. Y los americanos fueron 2. Fueron 2 que el primero de ellos, el LZ-126, el doctor Hugo Scheller, lo pilotó y lo llevó a Estados Unidos. Entonces lo entregó, nada más llegar a Estados Unidos, lo vaciaron de hidrógeno y lo intentaron llenar de helio, pero resulta que no tenían helio suficiente. Y tuvieron que uno de los dirigibles americanos, el Shenandoah, prácticamente vaciarlo para poder llenar el dirigible, el LZ-126. En el momento que los americanos lo llenaron de helio, lo pusieron vigente, y resulta que estuvo durante 8 años funcionando como el único dirigible que había en Estados Unidos de transporte y correspondencia, de transporte pasajero y correspondencia. Y ellos lo rebautizaron con el nombre de Los Ángeles. ¿Vamos bien o no, Juan? Sí. Regular, ¿no? Bien. Entonces, pues, hacía el trayecto Nueva York a las Islas Bermudas, pero durante 8 años, sin ningún percance y sin ningún problema. Ahora vienen ya, por ejemplo, una serie de cartas que vienen todas en la colección. Esta carta, por ejemplo, primera, fue volada, todas las cartas que hay aquí son voladas, cartas y tarjetas y circuladas por Zeppelin. Esta es la primera que fue a Estados Unidos porque era el Zeppelin que entregaron como reparación de guerra. Pues no he terminado anteriormente. El segundo Zeppelin que tenían que haberle dado a Estados Unidos los alemanes, resulta que no se lo pudieron entregar porque la hacienda alemana estaba destrozada, no había dinero por ningún sitio. Y la prueba de ello es que resulta que el LZ-126, que lo hicieron en 1924, hasta 1928, hubo 4 años de carencia que no pudieron fabricar nada de nada porque no tenían dinero. Entonces el segundo Zeppelin que iba dirigido a Estados Unidos no pudieron entregarse. Bien, en esta carta va dirigida a Estados Unidos, va volada en el Zeppelin LZ-126 y después la siguiente, lo exactamente igual. Lo que ocurre, no sé si se aprecia aquí bien, aquí abajo no se aprecia. Ahí viene ya el nombre americano, Los Ángeles, y va dirigida desde Estados Unidos, o sea, desde Nueva York a San George, en las Islas Bermudas. Entonces ahora venimos con los grandes vuelos. El conde Zeppelin, antes de morir, él quiso hacer una serie de grandes vuelos que su muerte prematura, bueno, prematura, murió ya con 80 y tantos años, ya que tampoco es que fuera un niño, pero su muerte prematura pues le impidieron hacerlo. Entonces, al coger las riendas el conde Hugo Scheller, que repito que era el mejor presidente, el mejor piloto que tuvieron los Zeppelines, pues empezó, y en el año 1929 hicieron la vuelta al mundo. La vuelta al mundo en Zeppelin. No tardó 80 días como el libro de Julio Verne, sino tardaron 21 días. Recorrieron 35.000 kilómetros y fue financiada prácticamente por el multimillonario americano de la prensa, Randolph Hearst, William Randolph Hearst. Todo el mundo lo conocemos, por ejemplo es el de la película famosísima de Ciudadano Kane,
él es el protagonista, y fue uno de los que originó en su día la guerra hispanoamericana por la voladura del Maine. Y tal, entonces este hombre, la única condición que puso era que el Zeppelin, para dar la vuelta al mundo, tenía que partir de Leywood, de la Quejul, del estado de Nueva Jersey. Entonces, claro, los alemanes dijeron que no había problema. Tardó, ya digo, 21 días, hizo 35.000 kilómetros sin problema de ningún tipo. Después empezó en 1928, esto fue en 1929, pero el año anterior fue el primer viaje que hizo a América, el Hugo Scherrer. Entre otras razones iba porque quería que le vendieran el helio. Entonces el Zeppelin no tuvo problemas ninguno en ese viaje, le recibió el presidente americano, lógicamente no le vendió el helio, pero bueno, el recibimiento en Estados Unidos fue apoteósico. Eso además hay mucho metraje filmado, ya en aquella época existía la cinematografía. Se ve a los componentes de la tripulación, coche descapotable, paseo por la Quinta Avenida, la policía desfilando delante, los bomberos detrás, tirándole confeti, serpentina, bueno, toda la parafernalia americana, ¿no? Ellos fueron, además, es que es icónico, se mete cualquiera en internet y ve el Zeppelin pues sobrevolando la Estatua de la Libertad, sobrevolando el Empire State Building, sobrevolando el edificio Flatiron, que es este típico de Nueva York entre Broadway y la Quinta Avenida triangular, y daba un exitazo. Después, en 1930, hizo el viaje sobre el Mediterráneo. El viaje sobre el Mediterráneo salían de Friedrichshafen, pasaban por Basilea, enfilaban el Golfo de Vizcaya, entraban por Portugal, llegaban a Lisboa y se desviaban hacia Sevilla. De Sevilla a Tánger, Tánger-Barcelona y otra vez a Friedrichshafen. Duración aproximada 2 días y medio y 3.500 kilómetros, sin problema tampoco ninguno. Después empezaron a hacer... Esta es una carta de particular dirigida desde Sevilla a Alemania en el viaje de vuelta. Esta es una carta que no viene ahí la marca, no se ve muy bien, pone la correspondencia dirigida al Gran Zeppelin, no se pudo recoger, Administración de Correos Sevilla. Claro, para llevar la correspondencia al dirigible, pues a lo mejor el tren que salía de aquí de Algeciras para llegar a Sevilla se quedó tirado por ahí y la correspondencia, las sacas de correspondencia no pudieron llegar y por eso le pusieron la Administración de Sevilla esta marca. Después esto ya es dirigido, por ejemplo, los franqueos de 8 pesetas con el rey, a Estados Unidos era un franqueo carísimo, los viajes en Zeppelin nada más eran para multimillonarios, normalmente costaba el salario medio de un par de meses, 2 meses a 3 meses, de un trabajador alemán bien cualificado. En la época eran de 400 a 500 dólares. Hoy al cambio actual serían de 5 a 6.000 euros por pasaje. Y llevaba 20 personas, era un pasaje muy limitado. Aquí empiezan ya los viajes a Estados Unidos. Estados Unidos emitió una serie, aquí está representada en varias cartas, de 0,65 centavos, 1,30 dólares y 2,60 dólares. Era el franqueo que los Estados Unidos exigían para las cartas que iban destinadas a Alemania o destinadas a Europa. Después, en 1931, otro de los anhelos del conde Zeppelin era hacer el viaje polar, el viaje al Polo Norte. El Polo Norte era una zona que era inhóspita, muy poco conocida. Entonces este viaje, pues el doctor Hugo Scherrer, busca ver quién se lo sponsoriza, es decir, se lo financia. Entonces hay una editorial en Alemania que dice, yo pago prácticamente todo, pero lo que sí está claro es que toda la cartografía que se levante, todo lo que se publique y tal, tiene que pasar a través de la editorial, que es la que va a tener los derechos de autor y, claro, poder vender los libros para recuperar el dinero. Y la otra parte que faltaba se sacó de las cartas y de las postales que iban en el Zeppelin, es decir, del franqueo. Entonces, pues el Zeppelin llegó al Polo Norte sin problema ninguno, llegaron a un punto, estaban en combinación con el dirigible Nautilus, no es de la época de los años 50-60 americano y de propulsión nuclear, ese era un submarino convencional, propiedad de un australiano, un explorador australiano, pero el submarino tuvo tal cantidad de problemas que incluso el mismo dueño lo tuvo que hundir en la bahía de Bélgica. Entonces el gobierno ruso, ya el gobierno soviético, mandó a toda prisa un rompehielos, el rompehielos Malygin, hicieron el transbordo del Zeppelin, la correspondencia que iba destinada a Rusia y a toda la parte aquella, y a través toda la correspondencia que venía de la parte de la Unión Soviética, la embarcaron en el Zeppelin para dirigirla a Estados Unidos, a España, en fin, a todos los países. El viaje también fue un éxito total.
Ahora ya llegamos al LZ-129 Hindenburg. El LZ-129 y el LZ-130 fueron los dos dirigibles últimos que hizo Alemania, eran gemelos, tenían unas características técnicas mejores todavía que el LZ-127, que ya era decir, incluso ya les repetí antes que tenía hasta el salón de fumador. Entonces la base operativa de Friedrichshafen la traslada a Frankfurt Main. Por eso, en las cartas aquí debajo se ve, aquí no se ve bien, Frankfurt Main, un letrerito. Y entonces se empiezan a usarlo en 1936, en los viajes transatlánticos, como anteriormente su antecesor. Esto es un arma de propaganda impresionante para el régimen nazi. Entonces, por ejemplo, en las Olimpiadas de 1936 se ve que Hitler llega al estrado y en esto aparece el LZ-129 Hindenburg pasando por encima del Estadio Olímpico Alemán. Bueno, la gente allí se decañita, aplaudiendo y tal, pero le habían añadido en los timones de cola la esvástica, la cruz camada. Claro, aquello fue espectacular para esta gente. Pero claro, cuando llegan a Estados Unidos y ya aparece el LZ-129 con la esvástica en los timones de cola, ya al gobierno americano no les gusta. Tan no les gusta que incluso le prohíben el atraque hasta el Eichhut. Lo que ocurre es que vuelve a ir Hugo Skeller, convence al presidente americano y dice, hombre, ya que no me vendes ellos, por lo menos déjame que sigamos haciéndolo bien y tal, y se lo permite. Y después llegamos al 6 de mayo de 1937, que es cuando es el desastre del Hindenburg. Entonces es un día muy gris, un día cargado con mucha electricidad estática. Entonces el Zeppelin se está aproximando, a aquello había varios cientos de personas esperando a los tripulantes y a los pasajeros, y además que aunque no esperaran a nadie, era espectacular ver descender aquello. Entonces un montón de periodistas y camarógrafos de la época, de los que filmaban con la maquinita dándole a la manivela. Entonces de pronto se ve una cosa mínima que no es ni una chispita en la cola del dirigible, y aquello es un fuego que se propaga en cuestión de 2 o 3 segundos, se le ven las tripas, lo que es el armazón rígido del dirigible, cayendo al suelo. Yo no sé si ustedes habrán visto, se han hecho de 80 a 100 películas del desastre del Hindenburg, y entonces las últimas siempre son en blanco y negro, o sea, perdón, son en color, pero sin embargo las últimas tomas son en blanco y negro, que son las que se filmaron en su momento originales. Y aquello es espectacular porque de pronto ves una cosa gigantesca, todo muy bien, y de pronto nada más el armazón, el esqueleto, la gente de abajo huyendo despavorida. Menos mal que el capitán Ernest Bruce, el dirigible, llevaba 2 depósitos gigantescos de agua que le servían como lastre. Y entonces en el último momento ordenó que se soltaran los grifos de esto y mucha gente recibió miles de litros de agua, pero no murió carbonizada. Murieron 35 personas, 12 pasajeros, y de la tripulación el resto, 23 o 24 estos. El gobierno americano logró rescatar algunas sacas con correspondencia quemada mínimamente, le puso un sellito y la encaminó a sus destinos respectivos. Le puso un sello diciendo, bueno, pues que habéis sido rescatado del desastre del Hindenburg y demás. Entonces la Alemania nazi manda inmediatamente una comisión para ver qué es lo que ha ocurrido allí. La comisión dictamina que ha sido un sabotaje. Entonces ya el LZ-129 ya no existe y en Alemania el LZ-130 lo ponen operativo, pero ya nada más se dedica a ir poblaciones alemanas y sobre todo en labores de propaganda, ensalzando el régimen nazi, lo bueno que era, en fin, todo esto. Y ya en 1939, en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, el mariscal del ejército del aire, Hermann Göring, ordena el desmantelamiento de los dirigibles que quedaban para aprovechar el duraluminio y ordena a todos los ingenieros y trabajadores de la factoría de Friedrichshafen, les da explosivos y dice que lo vuelven. Y esta gente, atendiendo a su dignidad personal y atendiendo a que ellos no iban a volar su puesto de trabajo, se niegan en rotundo, que había que tener en aquella época un par de narices para negarse en el régimen hitleriano. Y el mariscal Göring lo que tiene que mandar varias compañías de zapadores para volar todo. Y ahí se termina porque enseguida empieza la Segunda Guerra Mundial. No hay más cosas. Este era el LZ-129, eran 246 metros de largo, 45 metros de diámetro. Este ya llevaba hasta 70 pasajeros. Y además aquí se observa, no se ve muy bien, pero se observa en los timones de cola ya llevaba la esvástica puesta. Y después, pues en fin, muchas gracias por su presencia. Sí quería decirles una cosita.
Si hay alguien que quiere preguntar algo y lo puedo contestar, que lo haga ahora o se calle para siempre. Muy bueno. ¿Alguna preguntita? Hay Zeppelin. Pero ya todo es con ellos. En Alemania todavía existe, pero claro, hay una compañía, pero quieren rememorar un poco y hacerlo de los años 30. Pero claro, eso requiere muchísimo dinero. Hoy es mucho más rápido el avión, porque entonces el Zeppelin era mucho más rápido que el barco. El barco había mucha gente que se mareaba. Esto no cadeteaba nada. Tenía unos ventanales con esta habitación que tú estabas haciendo en el campo y tal. Era una virguería. Y ahora, por favor, cuando termino, no se levante porque vamos a dar una postadita en recuerdo de... ¿Cómo? Ah, sí, dale. ¿Tienes ahí las postales, Chari? Estaba aquí, yo quería que Diego, el delegado de Fomento del Empleo del Ayuntamiento, que nos acompaña esta tarde y bueno, me hubiese gustado que hubiese dicho unas palabritas, pero bueno, ya que hemos terminado, pues antes de clausurar voy a decir yo una cosa. Este debía de ser el último acto de antes de nuestras vacaciones, entonces todavía nos quedan dos actos. El de mañana, que es el más importante, la caracolada, que vamos a estar todo el día desde las 12 de la mañana hasta que haya comida. Estaremos, bueno, ya os lo he mandado por un WhatsApp, ya lo sabéis, estaremos nos han cedido un local que es el Club de Moto, ¿no? Al sur del sur. Nos lo han cedido, ellos son como una ONG, nos lo han dejado son una ONG porque ellos se dedican a todo el dinero que recaudan lo invierten en entregar a los chicos ucranianos, del Sáhara y demás, ¿no? Entonces hemos dado un donativo, que es como los días. Bueno, y después, el próximo viernes, que me lo dijeron hace 2 días, tendremos aquí vendrán algunos vendedores, haremos un pequeño mercadillo de las postales. Y mientras que Fausto ahora termina, pues me gustaría que Diego por lo menos terminase el acto de hoy y lo clausuramos y ya nos vamos para este verano, que bueno, en verano ya sabéis que aquí no aparece ni el calor. El calor aquí hace mucho calor. Bueno, buenas tardes. Yo quería, dar las gracias, Fausto, por la ponencia que nos ha hecho del Zeppelin. Y lo que me ha faltado por ver es la foto que tengo yo en la invitación, que es un Zeppelin volando por encima de la piscina. Que no sé si es un montaje o si es realidad. La cuestión es que se ve el edificio de Gajero y al fondo de la bahía se ve la figura de parece un crucero de guerra. Sí. Es una foto muy significativa de que el Zeppelin, como bien decía Fausto, estuvo en todas las partes del mundo. Y nada más, daros las gracias, sobre todo a todos los que habéis asistido, y dar las gracias a Fausto, lo vuelvo a repetir, por la gran connotación que nos ha hecho ver de lo que es un Zeppelin. Bueno, aquí está don Francisco, primera medalla de oro, y se acuerda de chiquitito de ver el Zeppelin pasando por aquí, porque aquí enlazado con el océano Atlántico para llegar a Sudamérica. Se acuerda siendo muy pequeñito. Viva el Taje, ¿no? El que venía de Sevilla Taje, ¿no? Claro, de Sevilla, pasaba por aquí, a veces pasaba por encima del Peñón y otras veces, bueno, pero claro, es que eso había que ser ciego para el Levante, ¿no? También del Levante. No, pues realmente es que aprovechaba los vientos, para allá tardaba un poquito más y para acá un poquito menos. Era como la ruta de los aviones, para que la ruta de los aviones... No, es que siempre en los vuelos transcontinentales siempre hay un vuelo que es más corto que otro. Sí, efectivamente, sí. Bueno, pues como hemos clausurado el acto, gracias a todos y sobre todo quiero darle gracias de verdad, yo solo digo mucho a Pilar que me gustaría que viniese siempre un representante porque no quiero que discriminar una conferencia con otra, pero yo comprendo que tenéis muchos actos. Tú me has enseñado esta tarde la agenda y yo sé cómo estáis todos. Pero bueno, yo os agradezco de verdad que siempre nos acompañéis. siempre que se puede estar ahí. Perfecto, muchas gracias. Bueno.